Bienvenidos al episodio 7 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre menos, pero mejor, el arte de descartar lo innecesario. ¿Y qué tema tan fundamental para la conversación de hoy, eh? Totalmente. Y para arrancar este análisis hay que imaginar un escenario muy visceral, muy real. Pensemos en el momento exacto en que por fin llega ese ascenso tan esperado en la oficina. O cuando un negocio propio finalmente despega, claro. Exacto. La expectativa natural, lo que dicta la lógica, es que a partir de ese momento de victoria, la vida consistirá en hacer ese trabajo estratégico. Ese trabajo profundo. Sí, de alto nivel, el que tanta pasión genera en primer lugar. Pero la realidad golpea de una forma muy distinta. Y casi cómica a veces. O sea, de pronto la existencia entera se resume en estar atrapado en, 7 canales de comunicación distintos. Slack, correos, mensajes de texto por todos lados. Apagando incendios en reuniones que ni siquiera tienen agenda. Respondiendo correos a las 11 de la noche. Y con esa sensación horrible de que, al final del día, no se hizo absolutamente nada de trabajo real. Es una locura. Y bueno, el material que revisamos hoy aborda esto. Greg McKeown llama a este fenómeno la paradoja del éxito. La paradoja del éxito. ¿Qué nombre tan preciso? Es una etiqueta perfecta, porque es una trampa en la que caen casi todos los profesionales de alto rendimiento. Claro, y lo frustrante es que esto no pasa por falta de capacidad. Al contrario, pasa por tener demasiada. La mecánica detrás de esto es brillante y, bueno, a la vez es bastante aterradora. A ver, desempacando un poco esa mecánica, ¿cómo funciona exactamente? Pues el éxito inicial, por su propia naturaleza, funciona como un imán gigantesco para nuevas oportunidades. Se abre una puerta, el trabajo se hace con un nivel de excelencia muy alto y el mercado responde abriendo 5 puertas más de inmediato. Claro, pero al principio eso se siente como un premio gigantesco. Digo, si de repente empiezan a llegar invitaciones para liderar comités o proyectos nuevos, el instinto primario es agarrar absolutamente todo. Totalmente. Se siente como una validación de que tanto esfuerzo por fin está dando frutos. Pero ahí está la trampa. Ahí está. Es que a nivel evolutivo, a nivel psicológico, la mente humana está configurada para decir que sí. O sea, un instinto de supervivencia puro. Exacto. Durante milenios, dejar pasar una oportunidad significaba un riesgo literal de muerte o inanición. El cerebro primitivo sigue dictando que una oportunidad es una oportunidad y hay que tomarla sí o sí. Y el problema es que el resultado matemático de esa respuesta afirmativa constante, bueno, en un mundo hiperconectado como el de hoy, es la disipación absoluta. La energía se fragmenta. A medida que se gana habilidad para avanzar, la atención se divide en múltiples frentes. Es como si el éxito inicial sembrara, de manera totalmente invisible, las condiciones exactas para el estancamiento posterior. Es una ironía tremenda. Cuanto más se acepta, más se dispersa la atención y trágicamente menos tiempo se dedica a la habilidad central que originó el éxito en primer lugar. Y cuando llega ese estancamiento, cuando el agua ya está literalmente al cuello, la reacción instintiva de la cultura laboral suele empeorar las cosas. Uy, sí, la típica solución de hacer más. Claro, aquí es donde entra una analogía que me encanta. Si el baúl de un auto está completamente lleno de piedras, el instinto de la cultura corporativa actual no es detenerse y vaciar el baúl. Jamás. El instinto es instalarle un motor de carreras a ese auto para intentar ir más rápido a pesar de tener todo ese peso muerto atrás. Es absurdo si uno lo visualiza así. O en términos más modernos, es como intentar resolver la falta de espacio en un teléfono descargando 50 aplicaciones de productividad. Sí, para supuestamente optimizar una memoria que ya no existe. Es ridículo. Se intenta aplicar técnicas de enfoque altísimo sin haber eliminado tareas basura antes. Entonces, la duda gigante que surge en esta inmersión es ¿por qué la cultura moderna nos empuja con tanta fuerza a acelerar en lugar de frenar y descargar el baúl? Lo fascinante aquí, y creo que es el núcleo del problema, es el condicionamiento social y económico que envuelve a la palabra sí. A ver, expliquemos eso para quienes nos escuchan. Pues vivimos en una economía donde decir que sí es premiado culturalmente de forma inmediata y muy pública. Claro, el empleado del mes siempre es el que dice que sí a todo. Exactamente. Aceptar un proyecto extra que nadie más quiere hacer, sumarse a una reunión innecesaria un viernes en la tarde o simplemente decirle que sí a la solicitud repentina de un colega. Todo eso se interpreta automáticamente como una actitud de crecimiento.
Se lee como proactividad pura, como ambición. Mientras tanto, decir que no conlleva un castigo social bastante encubierto pero muy real. A menudo se etiqueta a quien dice que no como alguien con falta de compañerismo. O egoísmo, o arrogancia pura. Sí. O sea, el sistema entero está diseñado para que vaciar el baúl de piedras se sienta como un fracaso moral terrible. Y eso pesa muchísimo. Pero entonces, ¿cómo se rompe esa inercia? Porque decirle a un superior de frente algo como, no sé, estoy explorando mis opciones para no saturarme, no suena a una estrategia que garantice conservar el empleo. Definitivamente no es la mejor idea decirlo así. Y ahí es donde entra la primera fase de este modelo, que es profundamente contraintuitiva. La fase de explorar. La fase de exploración. Existe un mito enorme sobre quienes aplican este esencialismo. Se cree que son personas que simplemente dicen no a todo por defecto, como ermitaños en una cueva. Como si odiaran el trabajo en equipo. Exacto, pero es falso. En realidad, quienes dominan este arte evalúan muchísimas más opciones que la persona promedio antes de comprometerse con una sola. Ah, claro, dedican una cantidad de tiempo desproporcionada a pensar, leer y observar antes de actuar. Es como darse el permiso de mirar el menú completo del restaurante durante 20 minutos con calma antes de pedir, en lugar de aceptar el primer plato sugerido por el mesero porque hay prisa. Esa es la actitud. Y para que esa exploración funcione realmente en la práctica, se menciona una herramienta que la verdad puede sonar bastante radical. La famosa regla del 90%. Exacto, la regla del 90%, que funciona más o menos así. Al evaluar si se toma un nuevo proyecto, una invitación a un evento o un nuevo cliente, se le debe asignar una calificación estricta del 0 al 100. Con total honestidad. Y si la puntuación no llega a 90, la respuesta tiene que ser un 0 rotundo, un no definitivo. No hay espacio para un déjame pensarlo ni un tal vez. Ni un podría ser interesante si tengo tiempo libre. 0. Pero, a ver, un momento. Tengo que poner un freno aquí, en el análisis, porque rechazar algo que tiene, digamos, un 85% de atractivo suena completamente temerario. Suena a locura para muchos, sí. En la economía actual, con la inestabilidad que hay, dejar pasar una oportunidad de 80 puntos parece el equivalente a dejar billetes tirados sobre la mesa. Suena a un lujo absoluto. Entiendo la resistencia por completo. Porque asusta. Da vértigo soltar algo bueno. Y me guardo una duda sobre cómo aplica esto a alguien que recién empieza su carrera, que ya tocaremos más adelante. Pero asumiendo que hay cierto control sobre la agenda, ¿por qué ser tan extremistas con el 90%? Porque hay que analizar la alternativa real. La alternativa no es tener una agenda mágicamente llena de oportunidades perfectas de 100 puntos. Claro que no. La alternativa es llenar el calendario poco a poco con una avalancha silenciosa de compromisos de 60 o 70 puntos. Esas cositas que de manera aislada suenan como buenas ideas, en el momento. Exacto. Una colaboración pequeña por aquí, una charla gratuita por allá, un café de networking de 1 hora, pero al acumularse, esos compromisos mediocres son los que ahogan el tiempo y la energía diaria. Ahogan por completo. Y me imagino que impiden que cuando finalmente aparezca esa oportunidad brillante de 95 puntos, haya espacio en la agenda para tomarla. Ese es el punto crítico. La regla del 90% no es para perder oportunidades buenas, es un filtro deliberadamente drástico para forzar una claridad absoluta y proteger la capacidad de ejecución futura. Bien, la lógica matemática de eso tiene todo el sentido del mundo. Pero pasemos de la hoja de cálculo perfecta a la vida real, a la oficina. A la trinchera. Exacto, porque calificar una oportunidad con un 60 en un papel en la casa es muy fácil. El verdadero dolor empieza cuando hay que mirar a un colega a los ojos. Uy, sí. O responderle un correo a un cliente de hace años. Y decirle que no. Hay una fricción emocional gigantesca en el acto físico de eliminar. Es, sin lugar a dudas, la barrera más grande en todo este proceso. El arte de eliminar choca de frente con nuestra necesidad humana más básica, que es la necesidad de pertenencia. ¿Por qué duele tanto decir que no? Porque existe una disfunción emocional generalizada donde es muy común confundir el rechazar una tarea con rechazar a la persona que hace la petición. Claro.
El cerebro reptiliano lo procesa como, si le digo que no a este reporte extra, mi colega va a pensar que no lo respeto o que es un ataque personal. La tarea y la persona son dos entidades completamente separadas. Es vital para la supervivencia profesional. Decirle no a un pedido no es invalidar al ser humano que lo pide. Exacto. Es simplemente determinar que esa tarea específica no encaja en las prioridades estratégicas actuales. Si no se aprende a separar esto, el destino inevitable es pasar la vida entera aceptando compromisos nocivos por el simple miedo a la incomodidad de una conversación de 3 minutos. Pero llevemos esto a la táctica pura en esta conversación, porque saber que la tarea no es la persona es hermoso en teoría, en los libros. Pero ¿cómo se verbaliza eso? Es el gran reto. ¿Qué palabras usa realmente alguien que domina esto para decir que no sin que lo despidan al día siguiente o lo odie todo el departamento? Bueno, no creo que la respuesta sea decir algo como, lo siento mucho, pero tu proyecto solo llega a un 70 en mi escala personal de éxito. Sería el fin de cualquier relación laboral, claro. Por supuesto que no. La táctica requiere mucha elegancia. Y hay varias formas de hacerlo sin dañar relaciones. Una técnica muy efectiva que se menciona es la del sí, pero que despriorizo. A ver, esa me encanta. ¿Cómo funciona en la práctica? Cuando un superior trae una urgencia nueva de la nada, la respuesta no es un rechazo frontal o risivo, sino una pausa táctica. Se dice algo como, claro que puedo tomar este proyecto, pero para hacerlo con la excelencia que el tema requiere, pausamos la entrega del reporte semanal o retrasamos la auditoría que teníamos para el viernes. ¡Qué brillante! Eso devuelve el problema matemático de la priorización a quien realmente corresponde, al jefe. Exactamente. Obliga a la otra persona a ver el costo real de la nueva tarea. Otra forma excelente es el no con una recomendación directa. O sea, ¿desviar el tráfico? ¿Sí? Algo como, mira, no tengo el ancho de banda para liderar esto ahora mismo con la atención que merece, pero esta otra persona del equipo tiene exactamente las habilidades técnicas que buscan. Se rechaza la tarea, pero se aporta muchísimo valor al problema. Eso cambia por completo la dinámica del rechazo. Ya no es una puerta cerrada, es un desvío útil. Y conectando con herramientas tácticas para la vida diaria. Hay otra técnica en el material que corta de raíz un problema gigante, la inercia. Es lo que se define como la pregunta invertida. La pregunta invertida es una herramienta poderosísima. Es que normalmente, cuando se revisa la agenda del mes, se mira un compromiso antiguo y la pregunta automática es, ¿debería seguir haciendo esto? Y claro, el cerebro casi siempre encuentra una excusa perfectamente lógica para mantenerlo ahí. Siempre hay una excusa. Pero la pregunta invertida lo cambia todo. En lugar de eso, hay que preguntar, si no estuviera haciendo esto ya, ¿haría el esfuerzo por empezarlo hoy mismo? Es un cambio de paradigma total, porque destruye la falacia del costo hundido en cuestión de un segundo. Totalmente. Pensemos en esa reunión semanal de sincronización que se agendó, no sé, en 2019. La clásica reunión de los martes a las 10. Sí, esa. Todo el mundo asiste por pura inercia. Nadie recuerda realmente para qué sirve. Dura 1 hora entera y la única razón por la que sigue existiendo en el calendario es porque siempre se ha hecho así. Es un fantasma corporativo. Exacto. Pero si alguien detiene todo y hace la pregunta invertida, oigan, si esta reunión no existiera en nuestro calendario, ¿la inventaríamos hoy con lo que sabemos? La respuesta obvia es no. Y lo fascinante es que esto no solo aplica a reuniones. Aplica para relaciones profesionales estancadas, proyectos a medias y hasta suscripciones digitales que drenan dinero mes a mes. Y hablando justamente de optimizar los recursos y evaluar qué merece nuestro tiempo, creo que es un momento perfecto para mencionar algo clave. Totalmente de acuerdo. Para quienes buscan aplicar esta mentalidad, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción. Es una forma estructurada y muy clara de llevar todo este tipo de reflexiones a la práctica sin perderse en el intento. Una herramienta fantástica para complementar este análisis, la verdad. Sin duda. Ahora, para terminar de anclar estas herramientas, pasemos de la teoría a un caso de estudio real, documentado en el material que analizamos hoy. Es un caso que ilustra perfectamente el costo de ignorar todo esto. Es una historia fascinante sobre cómo ignorar esa famosa regla del 90% casi destruye una carrera que era sumamente prometedora. Se trata de la experiencia de un profesional de 34 años,
justo en ese momento crítico donde hay muchísima presión externa por hacerse visible. El momento de construir reputación sólida en la industria, claro. Exacto. El escenario perfecto para caer directo en la trampa del exceso de oportunidades. ¿Y cuál fue la estrategia inicial de esta persona? Pues su filosofía era un sí automático a absolutamente todo. La receta para el desastre. Totalmente. Pensaba que cada oportunidad era un tren único que jamás volvería a pasar por su estación. Pedían ser mentor de un emprendimiento sin fondos. Decía que sí. Lo invitaban a escribir un capítulo gratuito para un libro que probablemente nadie iba a leer jamás, o a sumarse a un comité asesor honorario. Y a todo respondía afirmativamente y con entusiasmo. Y lo engañoso de esta etapa es que, si se miran individualmente, ninguna de estas actividades parece tóxica o destructiva. No, para nada. Todas suenan a progreso y a validación externa. Pero ese es el diagnóstico clásico de la enfermedad de las oportunidades de 70 puntos. Se disfrazan maravillosamente de productividad porque generan mucha validación social inmediata. O sea, un golpe de dopamina. Exacto. Pero en el fondo consumen el recurso más crítico y escaso que existe, el enfoque prolongado. ¿Y cuál fue el punto de quiebre en esta historia? Porque, obviamente, esto no es sostenible. ¿No lo es? A los 10 meses de operar bajo este sistema, como una máquina implacable de decir que sí, la factura llegó de golpe. Y suele ser una factura impagable. Literalmente. Su trabajo principal, o sea, el que representaba el 90% de sus ingresos reales, El que definía sus bonos anuales y su verdadero impacto en la empresa. ese mismo, estaba completamente congelado. Cero avance en 10 meses. Tenía muchísimas fotos en redes sociales, haciendo networking en eventos. Pero un vacío absoluto en la métrica del trabajo real. Y el colapso no fue una explosión dramática en la oficina, gritándole a un jefe. Fue un momento muy silencioso y triste, un domingo por la tarde. Ay, los domingos. Suelen ser el escenario típico de las mayores crisis de estrés acumulado. Es cuando la realidad pega. Exacto. Él relata que estaba sentado frente a su computadora personal, iluminado solo por el brillo de la pantalla, preparando una charla para la mañana siguiente. Era una presentación que había aceptado 3 meses atrás, simplemente porque sonaba bien en el momento en que se la propusieron. Claro, a 3 meses de distancia todo parece fácil de hacer. Y de pronto, en medio de esa tarea tediosa, escuchó a su familia cenando en la habitación de al lado, riendo, pasando el rato. Uy, qué golpe de realidad. Se dio cuenta de que estaba perdiendo su domingo, alejándose de su gente y de su descanso para preparar un compromiso mediocre, uno que lo iba a dejar exhausto para el lunes y que no aportaba absolutamente nada a su meta profesional principal. Es un punto de quiebre doloroso. Y en ese momento exacto de frustración, decidió aplicar la famosa pregunta invertida. Se dijo, si no hubiera aceptado esta charla hace 3 meses, con lo que sé hoy sobre el costo que tiene, ¿la aceptaría? Y la respuesta en esos momentos de claridad suele ser un reflejo inmediato y muy visceral, ¿eh? Fue un no absoluto y rotundo. Y esa claridad dolió, por supuesto, pero fue el catalizador que lo llevó a auditar todos los otros proyectos de su vida. Empezó la purga. Esa misma semana, armado de bastante valor y asumiendo conversaciones que fueron muy incómodas, abandonó 2 de sus proyectos secundarios de inmediato. Delegó un tercero, supongo. Exacto, logró delegar un tercero. Y solo mantuvo el único compromiso que realmente pasaba el filtro estricto de la regla del 90%. ¿Y cuál fue el resultado de limpiar ese baúl? Impresionante. En los 3 meses siguientes a esa purga de compromisos, avanzó muchísimo más en su trabajo principal que en los 10 meses anteriores juntos. ¡Wow! El mundo no se acabó, nadie lo odió para siempre en la industria, y lo más importante, recuperó el control de su vida. Es un testimonio brutal. Y si conectamos esa historia con el panorama más amplio de la productividad que solemos analizar, vemos perfectamente la transición hacia la fase de ejecutar en este modelo. La ejecución, claro, porque no todo es pensar y filtrar. Exacto. Y aquí hay que derribar otro mito enorme. A menudo se piensa que alguien esencialista es una persona que ejecuta tareas frenéticamente, tachando listas a una velocidad increíble. Como un robot de productividad. Pero es al revés. Quien no filtra sus tareas es quien ejecuta mucho volumen, pero lo hace con un nivel de estrés y fricción altísimo. ¿Todo el tiempo apagando fuegos? El esencialista ejecuta mucho menos volumen, pero lo poco que hace, lo hace excepcionalmente bien y casi sin fricción.
Y para lograr esa ejecución fluida, hay un concepto técnico vital que entra en juego: el margen de amortiguación, o el famoso buffer. Que entiendo es exactamente lo opuesto a planificar el día minuto a minuto, asumiendo ingenuamente que nada va a salir mal. Precisamente. La trampa más común en el entorno laboral es llenar la capacidad operativa al 100%. Si se tienen 8 horas de jornada, se programan 8 horas exactas de tareas pesadas. Sí, pero la realidad es por naturaleza impredecible. Siempre pasa algo. Quien domina este arte planifica su capacidad como mucho al 70%. Y ese 30% restante, que parece un hueco en la agenda, no es tiempo desperdiciado para ver redes sociales, ¿verdad? Para nada. Es un escudo estructural. Es el espacio vital necesario para absorber la llamada urgente que cambia los planes, el retraso inevitable de un proveedor o incluso un problema familiar repentino. O sea, un amortiguador real contra la vida misma. Totalmente. Sin ese margen, cualquier pequeño imprevisto que surja cae como una ficha de dominó sobre las tareas verdaderamente importantes, destruyendo el calendario entero en cuestión de horas. Me encanta cómo se visualiza eso de la ficha de dominó. Y esto además se complementa con otra herramienta que aparece en la investigación y me pareció fascinante: la teoría de las restricciones o la búsqueda del cuello de botella. Ah, claro, fundamental para ejecutar bien. Porque el instinto natural cuando un equipo está atrasado es simplemente intentar que todos trabajen mucho más rápido en lo que están haciendo. Y ese es un error monumental de gestión y de ejecución. Enorme. Porque en cualquier sistema o proyecto complejo, siempre hay un solo elemento, un solo paso que dicta la velocidad máxima de todo el conjunto: el famoso cuello de botella. Ujú. Para aterrizarlo a un escenario típico de oficina, hay que imaginar a alguien que pasa 10 horas seguidas formateando a la perfección un reporte financiero, sacrificando su sueño y su salud, Sí, sudando la gota gorda. solo para que al final ese reporte impecable se quede atascado en la bandeja de entrada del departamento legal durante 3 semanas esperando una simple firma. Clásico. Es una tragedia corporativa diaria. El problema de velocidad ahí jamás fue el formato del documento. Esforzarse por teclear y formatear más rápido en la madrugada es completamente inútil. El cuello de botella real era el departamento legal. Exacto. Entonces, el enfoque esencialista no acelera sus propias tareas a ciegas. Detiene todo, se levanta, camina hacia el departamento legal y resuelve ese nudo específico. Al liberar ese freno real, todo el sistema recupera la fluidez natural, sin necesidad de que nadie trabaje horas extras sin sentido. Es una optimización quirúrgica de la energía. En lugar de empujar 1000 cosas distintas 1 milímetro cada una, se empuja una sola cosa estratégica 1 kilómetro entero. Ahora, habiendo dicho todo esto, aquí es donde quiero traer de vuelta esa objeción que dejamos pendiente hace un rato. La del privilegio. Exactamente. Porque me parece vital en este análisis no pecar de ingenuos con la audiencia. Todo este modelo suena increíblemente elegante, tiene una lógica impecable y las metáforas de los motores y los baúles funcionan perfecto. Sí. Pero hay un desafío intelectual gigante que surge al leer esto. ¿No es todo este tema de descartar lo innecesario un lujo exclusivo para quienes ya tienen poder o capital acumulado? Es una excelente pregunta. Pensemos en una madre soltera que hace malabares con 3 trabajos precarios solo para poder pagar el alquiler mensual. Ella no puede darse el lujo de aplicar la regla del 90% a sus turnos nocturnos o no come. Definitivamente no. O pensemos en el caso de un empleado junior, alguien en su primera semana de trabajo corporativo. Si su nuevo jefe le pide sacar unas fotocopias aburridas o armar un reporte tedioso, no puede decir: uy, lo siento, esto no alcanza un 90 en mi escala personal de impacto estratégico. Lo despiden en el acto antes de terminar la frase. Exacto. Y mira, es una perspectiva crítica absolutamente necesaria. El análisis quedaría bastante cojo si no la abordamos con honestidad. Es cierto. El modelo asume de base un nivel de autonomía y poder sobre la propia agenda que, seamos sinceros, no es universal. En etapas tempranas de cualquier carrera o durante la profunda juventud, decir que sí a múltiples cosas mediocres o tediosas no es un error de cálculo. Es casi un rito de paso. Es un requisito indispensable de exploración. Cuando no se tiene capital profesional acumulado, el sí indiscriminado es prácticamente la única forma de descubrir dónde hay talento real
qué cosas definitivamente no se toleran y, sobre todo, de construir las redes de contacto iniciales. Claro, la fase de exploración pura, por pura definición, no puede ser estricta o tan esencialista desde el día 1. Imposible. Y hay un segundo peligro enorme en aplicar toda esta filosofía a ciegas que es importante mencionar. ¿Cuál es ese peligro? Si todo este concepto se utiliza de manera equivocada, como un escudo ideológico, se convierte muy fácilmente en una excusa súper elegante para el egoísmo absoluto en el trabajo. Uf, sí. El compañero de trabajo que nunca ayuda en nada. Ese mismo. Es muy tentador usar la frase de «ay, eso no es esencial para mí», como una tarjeta de salida gratuita para evitar ayudar a un colega que está en apuros. O para evadir responsabilidades cívicas básicas. Exacto. O simplemente para aislarse en una burbuja de confort donde nadie te molesta. Hay una línea, la verdad, muy delgada entre proteger el enfoque para aportar un mayor valor real al mundo y convertirse en alguien puramente transaccional y frío. Totalmente de acuerdo. Es la diferencia sutil, pero inmensa, entre construir un muro para proteger un jardín hermoso y cuidado y construir un muro gigantesco solo para aislarse del mundo entero y no interactuar con absolutamente nadie. Una analogía perfecta. Y para equilibrar un poco esta visión y hacerla más práctica, creo que la pieza que completa este rompecabezas de productividad viene de otro pensador que solemos mencionar. ¿Sí? Si tomamos el concepto del trabajo profundo, el famoso Deep Work de Cal Newport, encontramos justo el engranaje que faltaba para que esto no sea solo egoísmo. A ver, conectemos esas dos ideas. Podríamos imaginarlo visualmente así. Este autor que estamos analizando hoy, con todo su modelo de descartar, es como el guardia de seguridad inmenso en la puerta de un club nocturno muy exclusivo. El de la lista de invitados. Ese. Su único trabajo en la vida es ser rudo, decir que no, aplicar la regla del 90% implacablemente y proteger celosamente ese 20% de actividades que realmente importan en la vida. Asegurando que nada mediocre logre cruzar la puerta del club. Exactamente. Pero una vez que esas tareas súper importantes ya pasaron el filtro y entran al club, ahí es donde entra en juego Cal Newport y su trabajo profundo. Él no es el guardia de la puerta. Él es el arquitecto estrella del club. Él diseña el entorno interior, bloquea las distracciones visuales, apaga las notificaciones y define cómo se va a usar la energía durante esas horas para maximizar la ejecución real. Es una comparación inmejorable, la verdad, porque evidencia algo clave. La selección tiene que preceder obligatoriamente a la concentración. Claro, no puedes concentrarte en basura. Exacto. De nada sirve aplicar técnicas avanzadas de trabajo profundo y tener una concentración casi monacal sobre tareas que no tienen ninguna relevancia estratégica. Cero impacto. Lo único que se logra en ese escenario es fracasar en las metas de vida, pero eso sí, con un altísimo grado de eficiencia. Qué frase tan dura, pero tan cierta. Es que el guardia de seguridad resuelve el qué, asegurando que valga la pena el esfuerzo. Y el arquitecto adentro resuelve el cómo, garantizando la máxima calidad de esa ejecución. Entonces, teniendo ya súper claro quién vigila la puerta y quién diseña el club adentro, la gran pregunta, pero quienes están escuchando este análisis, es ¿cómo se contrata a ese guardia hoy mismo? ¿Cómo se lleva a la práctica? Exacto. ¿Cómo se pasa la acción, digamos, este mismo domingo en la tarde, sin causar un incendio irreparable en la oficina el lunes por la mañana? Bueno, la ruta más segura y práctica que se propone en los textos es un ejercicio muy concreto, llamado la auditoría de 90 minutos. A ver, paso a paso. Lo mejor de esto es que no requiere pedirle permiso a ningún jefe ni a recursos humanos. Consiste básicamente en bloquear 1 hora y media en el calendario. Idealmente un domingo por la tarde, cuando la urgencia típica de la semana laboral está en pausa total. Cuando hay silencio. Te sientas con papel y bolígrafo físico. Importante eso, sin pantallas ni notificaciones a la vista. Y el primer paso es vaciar la mente por completo en ese papel. Listar absolutamente todos los compromisos actuales que drenan energía. Todos. O sea, desde el proyecto gigante en la oficina hasta, no sé, cosas personales. Todo. Desde el cierre trimestral de la empresa hasta esa suscripción al gimnasio al que nunca se va, los chats grupales de la escuela de los niños o los compromisos de voluntariado de los fines de semana. Si esa lista final tiene menos de 15 cosas, la persona se está ocultando compromisos por pura costumbre. La inercia invisible.
Y una vez que tienes esa lista gigante y probablemente aterradora frente a ti, ¿qué sigue? A esa lista se le aplican los filtros de los que hablamos. Primero, la pregunta invertida. Te preguntas sobre cada punto, si hoy no fuera parte de esto, ¿haría el esfuerzo real por sumarme hoy? Con una honestidad brutal, me imagino. Sí, un simple sí o no. Las estadísticas muestran que casi la mitad de los elementos de esa lista van a caer inmediatamente por su propio peso. ¡Wow! La mitad. Sí. Luego, a los sobrevivientes de esa primera purga se les aplica la famosa regla del 90%. Todo lo que esté por debajo de un 90 de impacto o valor real se marca con rojo para eliminación. ¿Y luego qué? Se envía un correo masivo cancelando todo el lunes a las 8 de la mañana y se crea el caos absoluto en la vida de todos. No. Ese es el error clásico de los entusiastas que recién leen sobre productividad. Quieren cambiar su vida en un día. Claro, el impulso de quemar las naves. El paso maestro, la verdadera clave aquí, es elegir solo una cosa de esa lista de eliminación. El elemento más fácil, el más intrascendente y pequeño. Ujú. Y el objetivo único de la semana es enviar ese solo correo corto, o tener esa breve conversación algo incómoda para cancelar ese compromiso específico. Solo uno. Para probar las aguas, digamos. Y lo que ocurre al hacerlo es profundamente revelador para la psique. Se descubre empíricamente que el mundo no se acaba. El cielo no cae en pedazos sobre la oficina solo porque uno se baje de un comité irrelevante. Qué liberador debe ser darse cuenta de eso. Lo es. Esa primera pequeña victoria rompe el miedo paralizante y da la fuerza emocional necesaria para enfrentar los compromisos más difíciles y arraigados en la semana siguiente. ¿Y por qué es tan urgente empezar a hacer esto, aunque sea con un solo elemento hoy mismo? Porque la premisa más potente de toda esta filosofía es una advertencia que, la verdad, resulta bastante demoledora. A ver. La premisa dice que si uno no prioriza activamente su propia vida, alguien más lo va a hacer por uno. Uy, sí. Y esto no es una simple frase motivacional vacía para poner en redes sociales. Es una realidad operativa y económica dura. Ese vacío de decisión lo va a llenar inmediatamente la urgencia del jefe, la agenda de los clientes, las expectativas de los familiares o simplemente las convenciones sociales. E incluso, ampliando un poco esa idea hacia el escenario actual en el que vivimos, lo va a llenar la tecnología de forma implacable. Los profesionales no solo luchamos contra las demandas interminables de otras personas. Nos enfrentamos diariamente a algoritmos, redes sociales y plataformas de inteligencia artificial. Máquinas literales. Sí, plataformas que están diseñadas con una precisión de ingeniería brutal y con ejércitos de psicólogos detrás, con un solo objetivo: predecir, manipular y secuestrar nuestra atención humana. Literalmente están monetizando cada segundo de nuestro tiempo. Es una industria de extracción de atención. En ese contexto de extracción masiva, donde cada pantalla brillante exige un sí constante, vale la pena preguntarse algo profundo. ¿Acaso convertirse en alguien que descarta lo innecesario dejó de ser simplemente un truquito de productividad corporativa para trabajar un poco mejor? Tal vez esta disciplina radical de proteger el enfoque se haya convertido en la única forma de rebelión humana moderna que nos queda para conservar algo de nuestro libre albedrío real. ¡Wow! ¡Qué forma de verlo! Una reflexión súper profunda para llevarnos en la mente y comenzar a auditar nuestras propias agendas esta misma semana. Ascens.life. Link en la descripción.